Entonces quisiera en esta sesión desarrollar estos 4 puntos. El tema de la participación protagónica, con este apellido. ¿Por qué es importante la participación protagónica de los niños, niñas, adolescentes? ¿Qué formas de participación vemos hoy en día? Y este último punto, la relación entre familia-participación, en donde voy a tener la oportunidad de compartirles un poquito de mi investigación en relación a este aspecto, vinculando lo que asumíamos que era un espacio privado, la familia, como se ha venido asumiendo y se sigue asumiendo todavía, y el espacio de la participación, el escenario donde niños, niñas, adolescentes van a desplegar muchas capacidades y qué relación hay entre estos dos espacios. Voy a desactivar mi cámara porque a veces tengo la impresión que eso enlentece aquí. Profesora, disculpe, su micro está apagado. El audio. No. Muchas gracias. He hecho al revés. Ahora sí, voy a detener el video más bien. Gracias, gracias. Les decía entonces que la participación de los niños, como la participación de cualquier persona en la sociedad, fortalece el tejido social, ¿no? En el espacio en donde activemos, en el espacio en donde participemos. Y sabemos que eso es muy importante, que como sociedad civil, pues hagamos expresión de lo que pensamos, de lo que creemos, que asumamos nuestras causas y que éstas entren en discusión, no importa tensa, no importa armoniosa, con el Estado, porque esa es la forma en que se dinamizan y que hacen posible que puedan emerger nuevas agendas, que se posicionen los intereses de las poblaciones para que luego éstas puedan ser reconocidas y asumidas dentro del quehacer del Estado, ¿no? Entonces es muy importante este aspecto. Lo segundo es que la participación de los niños permite superar su exclusión en el presente, pero también en el futuro, ¿no? Esa invisibilización que digamos, las sociedades en general, en donde las sociedades en general colocan a las distintas infancias, es un aspecto que la participación puede ayudar a contrarrestar. Pero no solamente en tanto participan hoy, sino que además la participación es formativa, ¿no? Va sembrando en los ciudadanos, en las ciudadanas, desde tempranas edades, unas determinadas prácticas, unas maneras de ver la sociedad, de relacionarse con otros, con pares y con adultos, y entonces en ese sentido también favorece la ciudadanía, ¿no? Con la presencia y la voz de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad, se abren otras perspectivas del desarrollo, ¿no? Con sus miradas particulares, propias, singulares, ¿no? Entonces, es una voz que las sociedades adultocéntricas, nos hemos acostumbrado a silenciar, a no escuchar, a no tomar en cuenta. Cuando emerge la participación en el escenario público, podemos contar con sus propias perspectivas de los asuntos que les preocupa, así como otros asuntos de la sociedad, ¿no? Son otras miradas. En cuanto al cumplimiento de sus derechos, van a encontrar entre sus materiales la observación número 12, que tiene que ver con el derecho a ser escuchado,
de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Esta observación general de las Naciones Unidas ya son desarrollos más profundos y más amplios sobre determinados derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, la que está más próxima a la participación, a pesar que solo habla del derecho a ser escuchado, que es la observación general número 12, tiene esta afirmación que para mí es bien interesante y bien potente en cuanto a derechos de los niños. Y nos dice que la participación es un derecho llave, ¿no? Es una llave porque abre las puertas hacia el cumplimiento de los otros derechos. ¿Qué significa esto? Que son los mismos niños, niñas y adolescentes los que van a abogar por sus propios derechos, los que van a asumir su defensa, su promoción, su exigibilidad, ¿no? Y eso abre puertas a que otros derechos sean cumplidos, pero exigidos desde ellas y ellos, ¿no? Entonces, bien interesante este aspecto, tienen el documento entre sus materiales del curso. A nivel de impacto social e incluso de cambios, de giros paradigmáticos, podríamos decir que la participación de los niños va ayudando a superar esa visión dominante, esas miradas dominantes que existen en relación a los niños. Es decir, que son peligrosos para ellos mismos, porque están siempre en riesgo, porque no saben cuidarse, porque además hacen cosas que hacen daño incluso a los otros. Ya hemos escuchado durante la pandemia esto del niño que transmite la enfermedad, ¿no? Y que es peligrosísimo, ¿no? Y también puede ayudarnos a superar la visión del niño desvalido, ¿no? Del niño frágil, del niño vulnerable, ¿no? Entonces, cuando vemos a los niños participando, expresando sus ideas en colectividades, posicionándose en los medios de comunicación, dialogando con autoridades, haciendo incidencia en las calles, en las campañas, esta visión cambia, ¿no? Esta visión va cediendo, ¿no? Y entonces más bien se puede ir posicionando una visión social positiva de los niños, ¿no? Una visión, una credibilidad de que los niños son capaces de muchas cosas, ¿no? Y finalmente favorece el encuentro intergeneracional, porque el encuentro, la relación entre adultos y niños no es una relación armoniosa. Hemos visto en la sesión pasada que es una relación muy teñida por la violencia, ¿no? Y nos comentaba su compañero y ya nos traía este término adultocentrismo, ¿no? Y en nombre de una sociedad basada en quienes saben, es decir, el adulto, porque el adulto sabe lo que es mejor para estos menores, para estas menores, como le decimos, entonces hay violencia, ¿no? Se anida la violencia en estas miradas subalternizadas de las infancias, ¿no? Entonces, en general, pues la relación intergeneracional eh, es armoniosa en nuestros hogares, ¿no? Nosotros podemos tratar, como algunos de ustedes daban testimonio, de que estas sean relaciones de buen trato, de respeto, de aprendizaje mutuo, decía una de sus compañeras, ¿no? Pero en general, y de eso dan cuenta las cifras de violencia, estas relaciones son tensas, ¿no? Quiero tomar algunas ideas del texto de David Calderón, un sociólogo mexicano que tiene un texto muy bonito que se llama Dejarnos inquietar, la participación de niñas, niños y adolescentes, que lo tienen también entre sus materiales de la sesión. Es muy, muy bonito, ¿no? Muy sentido además, ¿no? Dice, me reconozco, soy con los otros,
y por eso salimos al encuentro, ¿no? Es este sentido colectivo de la existencia, ¿no? Que nos constituye, que nos permite construir subjetividad, ¿no? Participación es derecho y es principio transversal. En la Convención no se habla del derecho a la participación explícitamente, se habla del derecho a la escucha, del derecho a ser parte de las organizaciones, etcétera, ¿no? Pero ya en nuestras sociedades está posicionada la idea de que las niñas y los niños tienen derecho a la participación. Luego podemos ver qué tipo de participación, pero esto ya está dentro de los derechos que se le reconocen a las niñas y los niños. Lo que sí es un principio, eso sí está explicitado en este instrumento jurídico, no en la convención, es un principio, es transversal. Participar es otra oportunidad de aprender, nos dice Calderón, ¿no? Y nos desarrolla además. Es una estrategia de fortalecimiento de la democracia y del ejercicio de la ciudadanía. La participación como un ejercicio que transforma, lo que les decía, las relaciones intergeneracionales, pero en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito cotidiano, tal vez con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanitos, sino en todos los ámbitos. Y es un dinamismo humano, ¿no? Esta idea es muy bonita, es un dinamismo humano que convoca responsabilidades de respeto y de promoción, ¿no? Promoción entendida como empujarnos mutuamente a movernos a la acción, ¿no? También nos dice Calderón que esta participación debe ser profunda, constitutiva de la ciudadanía, con un anclaje ético que nos hace capaces de transformar el orden social para la dignidad de todos, ¿no? Entonces, él no nos habla simplemente del figurar, del estar allí, ¿no? Lo que de alguna manera Hart también lo desarrolla en una famosa, hay una imagen famosa, pero todo un texto que habla de la escalera de la participación, ¿no? Que hay niveles de participación, ¿no? Y tal vez a los que estamos más acostumbrados a esa participación figurativa, ¿no? Felizmente, ya en los últimos años, las campañas electorales ya no están, digamos, ya no nos invaden esas imágenes del candidato, los candidatos abrazando un niño, cargándolo, besándolo, ¿no? O estos videos donde se acerca y le entregan los ramos de flores, ¿no? Y en fin, cosas que solamente las veíamos en esos tiempos, ¿no? En los periodos de campaña. Eso ya no estamos viendo felizmente, ¿no? Porque hay una utilización de la imagen del niño, ¿no? Y se asume como positiva, digamos, el niño ternura, eh, meramente como el niño ternura, el niño es mucho más que eso, ¿no? Pero se asume esa imagen dominante, ¿no? Del niño como tierno, el niño como desvalido, que el candidato abraza y protege, ¿no? Y se abusa de esa idea instalada en la sociedad, ¿no? No, Calderón nos habla de que esa participación tiene que ser profunda, ¿no? Y ese carácter ético es ético y es político también, por supuesto, porque los ubica en un lugar de actoría social para transformar, ¿no? Nos dice que esa participación tiene que ser precisa, ¿no? Reconoce que porta la acción de transformación social, ¿no? Pero no es predeterminada, ¿no? No debe ser predeterminada en todo caso. Y es amplia, porque puede darse en muchos terrenos, en muchos ámbitos del desarrollo, hay muchos ámbitos de la participación. Y tiene esta idea interesante, ¿no? Participar es ser parte. Ser parte nos genera una identidad, ¿no? Yo soy municipio escolar, me da esta identidad con mi colegio, pero también con mis compañeros a los cuales yo represento como alcaldesa escolar, ¿no? Tener parte,
¿no? Es decir, la apropiación de mis derechos, ¿no? Yo me reconozco sujeto de derechos, tomo parte de, ¿no? De una, digamos, una defensa, una promoción, como me reconozco activo en lograr derechos, ¿no? Y tomar parte para logros comunes, ¿no? Entonces, estas ideas son muy, muy bonitas, el texto es hermoso, los invito a leerlo. Y bueno, ¿qué encontramos en cuanto a la participación? Yo he hecho aquí un listado de distintas organizaciones que encontramos en nuestro país, ¿no? Y pues me he atrevido a hacer esta clasificación, si se quiere, por organizaciones. Bueno, aquí es importante hacer una distinción, ¿no? Hay muchas maneras, por supuesto, de participar obviamente sigo la idea de que esta participación siempre es con otros, ¿no? No me refiero a un niño, una niña que puede, no sé, escribir, ¿no?, algo en sus redes sociales que piensa. Esa es una participación, es un activismo sin duda, pero yo aquí quiero, digamos, poner énfasis en las participaciones organizadas, ¿no? Con otros, ¿no? Pensando que estas participaciones en la línea de Calderón son con otros, ¿no? Y entonces, entre las organizaciones donde los niños, niñas y adolescentes participan, encontramos unas que son de carácter institucionalizado. Es decir, están, digamos, impulsadas por adultos, por organizaciones, por instituciones públicas o privadas que valoran, reconocen lo importante que es la participación de las niñas, niños y adolescentes, y estas han quedado, digamos, abiertas como espacios para que allí los niños, niñas y adolescentes desarrollen su participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocidas, ¿no? Municipios escolares, ¿no? Que comenzó con un proyecto de una ONG, de Save the Children en Suecia, hace muchos años ya, por lo menos tiene 30 años el impulso de estos municipios. Y bueno, también otros, como Policía Escolar, Fiscalías Escolares, Vigías Escolares, Defensorías Escolares, y como se pueden dar cuenta, llevan los nombres de otras instituciones, digamos, de adultos, ¿no? Que luego, digamos, toman ese modelo y lo plantean, se va, digamos, instalando adecuándose para las niñas y los niños. Pero ven, es municipio, es policía, es fiscalía, es defensoría, es vigilancia, en fin, ¿no? Que ya está en la experiencia de los adultos, ¿no? Pero que se van adecuando para los ámbitos escolares, todas estas primeras, sobre todo en los ámbitos escolares. Tenemos Scouts, ¿no? La organización Scouts es muy interesante, ahora les voy a contar más. Tenemos organizaciones parroquiales, deberíamos considerar acá algunas organizaciones también impulsadas en el seno de las iglesias evangélicas, a partir de, digamos, las pastorales, ¿no? En fin, ¿no? La obra o distintas obras de carácter, digamos, de iglesia, vinculadas a alguna iglesia. También organizaciones infanto-juveniles partidarias, ¿no? Algunos partidos políticos iban haciendo esta formación, entre comillas, de cuadros desde niños, ¿no? Desde adolescentes. Es muy reconocido el caso del Partido Aprista peruano, muy, muy venido a menos en los últimos años, ¿no? Pero tenía, digamos, todo un programa, un proceso de formación de los niños, hijos de militantes, adultos, que iban formándose como a manera de escuela, ¿no? Y graduándose en CHAP, ¿no? Los chicos del
apristas, los jóvenes apristas. Esto es un modelo que hay en muchos otros países, ¿no? Y bueno, últimamente, bueno, no tan último, ya desde hace 2006, que hay CONAS, ¿sí? Del año 2006, ¿ve? Ya tiene como 15 años, los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, tenemos otro listado aquí de organizaciones no institucionalizadas, ¿no? Tenemos organizaciones sectoriales, aquí puedo mencionarles dos casos, aquellas que los niños, niñas, adolescentes principalmente, que van constituyendo organizaciones desde el sector educación, ¿no? Vinculados, preocupados por el tema de la educación. Ahora les voy a comentar de uno muy interesante. Y recientemente, no tan recientemente, pero ya hay algunas organizaciones en torno, por ejemplo, a temas ecológicos, ¿no? Preocupados por la crisis ambiental. Tenemos la organización de niños, organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Estas son bastante antiguas. Tenemos la referencia, las más antiguas, de hace más de 40 años, ya 42 años, en el Perú. En el Perú es donde se reconocen las primeras organizaciones de niños, niñas, adolescentes en el mundo. Organizaciones territoriales, ¿no? De base territorial, que se van desarrollando en los distritos, en los barrios, de carácter cultural, deportiva, algunas son políticas, académicas, también pandillas, son organizaciones ecologistas, animalistas, en fin, ¿no? Y son más de base territorial, ¿no? En un barrio, en un pueblo, en una comunidad. También hay otras organizaciones transitorias, ¿no? Las he colocado acá porque estas tienen como características que son impulsadas por alguna organización en el marco de algún proyecto, de algún programa, de alguna agenda interesante, de una campaña para hacer algún cambio legislativo, proponer una ley, y entonces se impulsan movilizaciones de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Estas son transitorias, ¿no? Por ejemplo, Collera, yo fui parte de este movimiento de los años 80, 90, que fueron como, es muy interesante, es muy bonita estas experiencias. Yo era promotora de colleras en San Juan del Lurigancho, y collera es una jerga, ¿no? Para los que son muy jóvenes aquí participantes del curso, pues collera es una jerga, que significa los amigos, los patas del barrio, ¿no? La mancha del barrio. Y bueno, con este nombre se impulsó la OIC, la Organización Infantil Collera, a nivel nacional. Y fue a partir de proyectos que en los albores de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se impulsaron estas organizaciones infantiles. Entonces eran en el marco de lo que antes se le llamaba pues el decálogo de los derechos del niño, digamos, los 10 derechos del niño antes de la Convención, ¿no? Y entonces fue una experiencia que duró más o menos unos 10 años en el Perú, hasta que hubo presupuesto de ONGs que acompañaban estos grupos de barrios, ¿no? Y bueno, redes y colectivos, como les decía, en torno a algún tema en particular, pero también aquí voy a colocar todo un hecho reciente, que no es tan reciente en realidad, pero que lo hemos visto nuevamente, niños, niñas participando junto a sus familias y a sus amigos, ¿no? Me refiero a todo lo que vivimos en el noviembre 2020 a propósito de la crisis política y la toma del poder por parte del congresista Merino, ¿no? Entonces, bueno, esto es un listado que me he atrevido a hacer y organizar un poquito para hacer algunas distinciones entre estos tipos de participación. Bueno,
les mencionaba una participación bastante institucionalizada, es el movimiento Scout, ¿no? Es bien interesante el nacimiento de todo este movimiento impulsado desde Londres, ahí es la cuna, en los barrios obreros de Londres, que respondió a algo bien sencillo, ¿no? Que los chicos hagan algo, ¿no? Que hagan algo. Estamos hablando de pues hace más de 100 años, la época de las guerras mundiales, los países en sus crisis, con sus barrios obreros, y entonces por allí a un general retirado se le ocurrió que los muchachos hagan algo, ¿no? Y entonces nace estos movimientos impulsados por los adultos preocupados por la delincuencia en los niños y en los adolescentes, ¿no? Ese es el origen de los Scouts. Aquí en Perú ya tiene más de 100 años. Estos textitos los he sacado de la página web, ¿no? Aquí en Perú, pues, lo funda este señor, este señor Juan Luis Rospigliosi y otro señor, Gómez Sánchez. Ellos promueven la primera brigada de exploradores y según lo que refiere la página web, tienen más de 12.000 niños, jóvenes y adultos que entre los 7 y 21 años de edad que se movilizan en torno a estos grupos, ¿no? Con toda una, digamos, una estratificación, digamos, de cargos, ¿no? Hay como unos peldaños para participar, ¿no? Desde que ingresan, desde los lobesnos hasta que pueden ser directivos, ¿no? De la asociación, ¿no? Es interesante, en realidad, es interesante. Aquí hacen muchas cosas muy, muy bonitas. Eh, por, por ejemplo, bueno, no sé, que pensé que había puesto una foto aquí, pero ya, aquí esta fotito la saqué también de la web. Aquí ellos están en la campaña de No al Racismo, esto es de este año, del 21 de marzo. Eh, Hacen estas actividades, ¿no? Trabajando en valores. Si bien el nacimiento fue netamente para hombres, fue muy masculino, ahora ya pues participan niñas y niños y jóvenes de todos los géneros. Bueno, este es otro ejemplo de una organización que podríamos llamarla de carácter sectorial, no sé si llamarlo así. En todo caso, sus intereses están puestos en la educación, nace en la secundaria y se da a conocer en noviembre del 2019, es el movimiento Secundaria Combativa. Yo lo sigo en las redes, tienen 18.000 chicos ahí participando en el Facebook, en el Twitter. Es muy interesante cómo sale cómo emerge este movimiento. Fíjense que antes de yo podría reconocer que en el ámbito de la educación, el último fue pues de los años 70, estudiantes, una federación de escolares, eh, cuando los estudiantes estaban demandando también gratuidad de la enseñanza en la secundaria, porque antes no era gratuito. Estoy hablando de fines de los 60, 70, y luego los estudiantes organizados apoyando a sus docentes, ¿no? Que activaban en el gremio magisterial, en el SUTEP, ¿no? Entonces había un movimiento estudiantil escolar en esos años, que también era, pues, digamos, de ahí también iban cooptando distintos partidos a los chicos, ¿no? A chicas, a los chicos. Bueno, después de esos años, yo no tengo referencia de otros movimientos escolares de esta magnitud. No sé, al menos no estoy informada, ¿no? Imagínense, entre los 70 y el 2019, pues han pasado casi 50 años, ¿no? Y esta secundaria combativa
Hay unos micrófonos abiertos y les estamos escuchando sus conversaciones. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos un ratito. Inversión productiva que genera trabajo, el trabajo que da vacaciones, que paga fiscales, el buen trabajo que tenemos que generar. Llévalo tú, Rosana, como host. Allá, gracias. El trabajo genera riqueza y la riqueza genera ahorro y con el ahorro podemos todos salir adelante. Listo, sí. Es el debate, es el debate. Sí, es el debate que lamentablemente no vamos a poder escuchar. Ya. Pero entonces, ¿cómo surge este movimiento? No sé si ustedes se acuerdan, pero todo comienza porque sube el costo del transporte en todo el circuito de las líneas metropolitanas, en el sistema integrado, ¿no?, de transporte. Y para los escolares era todo un costo adicional. Esto no ocurre solo en Perú, ¿no? Algunos dicen que esto, pues, los chicos se motivaron de lo que ocurrió en Chile meses antes, ¿no? Y que también fue el inicio de enormes movilizaciones en el país, ¿no? En Chile. Bueno, acá los muchachos también empiezan digamos, a manifestarse por estos costos, por la situación de la educación pública y los servicios básicos, pero ocurre, y por eso llevan esta careta de payaso, porque una periodista en un medio de información muy conocido, bueno, no tengo temor a decirlo, la periodista Verónica Linares hace un comentario bastante desafortunado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, expresándose de estos jóvenes, burlándose de ellos, diciendo que son imitadores de los jóvenes chilenos y llamándolos payasos, ¿no? Son unos payasos. Los muchachos responden con esto, ¿no? Usan precisamente esta expresión y responden de esta manera. Esto lo he copiado textual de su Facebook, ¿no? Y tú también eres un payaso por defender la educación pública y los servicios básicos. Dice, ¿no? Escolar, ven, madre, padre, trae a tus hijos. Por el futuro de ellos luchamos. Tenemos que cuidarnos entre todos. Corazoncito, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Yo la verdad pensé que habían quedado silenciados durante la pandemia y ya no se habían manifestado, pero parece que sus líderes habían seguido muy activos. Bueno, durante el 2020, con todo lo que ocurrió en noviembre y el asunto del golpe de Merino, ellos estuvieron sumamente activos, pero también hace unos días vi esto en su página, en su Facebook, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? Esta es la realidad de las niñas y niños en el Perú, sin señal, estudiando en el suelo y con lo que tengan. La pandemia vino a agudizar las diferencias sociales que ya existían. Hay mucho por hacer, ¿no? Y parece que entre ellos se han enviado estas fotos, como también lo han hecho durante el 2020, ¿no? Y ponen acá esta foto, para mí hermosa, ¿no?, de niños que están en Yanama, Yamahuire, en Chaguahuacho, Cotabambas, ¿no? Es una foto del 15 de marzo. Con el inicio del año escolar, el primer mes va a ser a distancia, como virtual, como ya lo había anunciado el ministro Cuenca. Y bueno, los niños también ya salieron a buscar señal porque sabemos las condiciones de conectividad en la que todavía están nuestras niñas, niños y adolescentes. Y los muchachos, las muchachas del movimiento, pues ya se pronunciaron al respecto. Esta es otra organización, también, digamos, no institucionalizada,
es el movimiento, las siglas es Movimiento Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, Trabajadores Organizados del Perú, NANSOP. Hace poco cumplieron 25 años, hicieron un acto muy bonito, allí coincidimos con Inés, fue muy emocionante porque hablaron, ellos se hacen llamar NATS, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, trabajadores, y allí 3 ex-NATS dieron su testimonio, ¿no? Hoy profesionales que están en diferentes partes, uno en Lima, otro en Apurímac y otro en Estados Unidos, dando su testimonio de lo que había significado pasar por el movimiento, ¿no? Muy hermoso. Este NAPSOP en realidad ya es una agrupación de diferentes organizaciones de niños trabajadores, incluye también una organización de niños, niñas en situación de calle, o, digamos, apoyados por generación, de las casas generación, y también lo integran otras organizaciones. Pero el impulso fuerte lo hacen desde el MANTOC. Aquí está, el movimiento de adolescentes y niños, trabajadores, hijos de obreros cristianos, que es el movimiento, digamos, inicial de niños trabajadores de hace más de 40 años. Es muy interesante la historia del movimiento de niños trabajadores, que luego pues ha impulsado este otro más grande, tienen bases en diferentes regiones del país y que además todos están aquí. Ellos son, digamos, un pilar del movimiento latinoamericano y del Caribe de niñas, niñas y adolescentes trabajadores, el MOLAC-NATS, ¿no? Tienen bases en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en el Perú, en Chile y en varios países, ¿no? Donde los NATS se organizan. Es muy interesante este movimiento y le estoy poniendo esta especial atención porque en realidad son un referente para las organizaciones de niños en todo el Perú y en toda Latinoamérica. Y bueno, ahora les voy a explicar por qué tiene tantos años y está vivo y sigue muy activo, ¿no? Aquí hay un aporte muy importante desde los adultos acompañantes, ¿no? Y aquí voy introduciendo otro elemento interesante para la participación infantil, que no es solamente, digamos, no son los niños, niñas y adolescentes en solitario, en realidad, alrededor de las organizaciones siempre hay adultos, ¿no? Puede ser como en el caso del movimiento Scout, que son ellos los impulsores, ¿no? O en el caso de redes generadas a partir de campañas, son impulsores, ¿no? En el caso del MANTOC también hubieron adultos, obreros, jóvenes, trabajadores que fueron motivando a sus hermanitos, a sus vecinitos que formen el movimiento en los años 70, ¿no? Pero hay diferentes niveles de relación con los adultos y en este caso, en el caso de los NATS, la relación es de colaboración, ¿no? De colaboración. Y esto es muy interesante porque además el movimiento cuenta con este instituto, el Instituto de Formación de Educadores, Jóvenes y Adolescentes, jóvenes que acompañan a niños trabajadores, es decir, un instituto que forma a los acompañantes, a los llamados colaboradores, ¿no? De estas organizaciones. Entonces, el IFEJAN tiene allí un interesante rol en el acompañamiento de las organizaciones de NATS, como también lo tiene otra ONG que vino acompañando y que nace a la par, que es el INFAN, el Instituto para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, me parece, ya no me acuerdo las siglas, pero también van
impulsando programas, proyectos de organizaciones infantiles, ¿no? Es interesante, aquí coloco otro elemento más, ¿no? En estas organizaciones que gozan de mayor autonomía, ¿no? Un elemento es esto, ¿no? Que son organizaciones con autonomía, pero con colaboración, con una relación de acompañamiento de adultos que se preparan para hacer ese acompañamiento. Pero otro elemento interesante tiene que ver qué pasa, cómo activa estos movimientos en la sociedad, ¿no? Fíjense, aquí he rescatado dos fotos que he sacado del Facebook a propósito del 8 de marzo, ¿no? Entonces, aquí los chicos del movimiento del NAPSO organizaron este conversatorio con 4 adolescentes mujeres, ¿no? Que aquí ven sus nombres y sus edades, ¿no? Como verán, no hay veto para los nombres, porque ellos son una organización. Ustedes saben que también hay normas para, digamos, la exposición de nombres y de rostros de niños, niñas, adolescentes en medios, ¿no? En este caso, ellos pues, son la organización, así que presentan a sus miembros, en este caso, como participantes del conversatorio, ¿no? Y se llamó Somos Niñas Adolescentes Trabajadoras, ¿no? Y esto lo hicieron el 8 de marzo. Pero además, una de sus representantes, que está aquí en la foto, aquí, que se llama Thalía Bautista, participa en un encuentro de mujeres trabajadoras en ICA, esto impulsado por CODEICA, para reflexionar sobre alrededor del 8 de marzo, porque es en las fechas, con otras mujeres adultas, ¿no? De distintos sectores, del sector agrario, trabajadoras de Monsanto, por ejemplo, porque en ICA pues hay, digamos, están grandes empresas agroindustriales, pero también con esta joven que es del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Y Thalía se suma a esto, ¿no? Es lo que yo me atrevo a decir, que se van conjugando distintas identidades, ¿no? Su identidad como niña, niño, adolescente, en este caso también como trabajadora, pero también como mujer, y en muchos casos con su lugar de origen, ¿no? Porque estas bases tienen, o sea, son de base también territorial, local o provincial, ¿no? Y cómo estas distintas identidades les permite integrarse a otras luchas, ¿no? Sumarse a otros movimientos, ¿no? Por eso no es raro, por ejemplo, cuando no había pandemia, ver un enorme escalón de niños, niñas, adolescentes el 1 de mayo, ¿no? El Día del Trabajo o el Día de los Trabajadores. Y ellos salían inclusive con un carrito que alquilaban, se prestaban y se subían todos los niños allí, o caminando con sus pancartas, ¿no? Reivindicando el Día del Trabajo, ¿no? Entonces van encontrándose con estas otras luchas, con estas otras reivindicaciones y agendas, ¿no? Es interesante el movimiento por todos estos aspectos que les estoy comentando, ¿no? También tienen dentro de las no institucionalizadas ya organizaciones que podemos llamar de segundo piso, ¿no? Redes conformadas por organizaciones, en este caso la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que tuvo un inicio, una partida de nacimiento muy interesante. Yo me encanta contar esto porque yo he sido parte también cuando en el Perú se organizaba el segundo Congreso Mundial de la Infancia en el año 2005. Yo estaba en una ONG internacional que se llama Plan Internacional. Desde allí estuvimos colaborando para la realización de este segundo Congreso en el Perú. Fue aquí. Y entonces el movimiento de niños trabajadores
propuso a la Comisión de Perú, la comisión organizadora, que ellos tenían que tener una participación en ese congreso y que era importante convocar a diferentes organizaciones de niños. Entonces se convocó a municipios escolares, a chicos que estaban en distintas, en redes también de municipios escolares. Se convocó a los niños, por ejemplo, a las organizaciones de niños impulsadas por la Policía Nacional. En ese tiempo ya no lo apoya la policía, pero se llama Hato Colibrí. Eran chicos alrededor de los mercados, estibadores de los mercados. Se convocó, por ejemplo, a los niños, niñas en situación de calle, que apoyaba Casa Generación. Se convocó a niños que estaban privados de libertad, chicas, chicos, tanto de Santa Margarita como también del famoso Maranguita. Ellos venían también a participar y a dar su opinión en la organización del Congreso. Y también algunos niños y niñas en centros de atención residencial. En ese tiempo les decíamos los albergues, ¿no? O las casas de INAVIF. Y bueno, con toda esta movilización de chicos y chicas, cuando termina el Congreso Mundial, ellos se juntan y dicen, vamos a seguir juntos, ¿no? Hay que conformarnos como una red. Y se forma la REDNA, ¿no? La Red Nacional. Para esto ya habían algunas redes en algunas regiones, así que luego se empiezan a relacionar entre redes, ¿no? En las redes de, por ejemplo, ya había una red Loreto, una red en Apurímac, una red en Ucayali, y empiezan a juntarse también con estas otras redes, ¿no? Muy, muy bonito, muy interesante. Aquí esta foto es reciente. Ellos impulsaron, el sábado hubo este evento de debate electoral con este lema, ¿no? Mi voz es un derecho y no está en cuarentena. Somos el presente y decidimos para nuestro futuro. E invitaron a estas fuerzas políticas a debatir, ¿no? Ellos organizaron su propio debate. Fue interesante. Pero como verán, siempre con el apoyo de otras organizaciones que están allí, ¿no? Esta otra, que también diríamos es digamos, una organización sectorial, en este caso, no sé si llamarla sectorial, en todo caso, su centro de interés es el cambio climático, ¿no? Y es impulsada por una organización internacional, una ONG internacional llamada Tierra de Hombres, Terre de Hommes, de Alemania. Ellos impulsaron, entonces es institucionalizada, pero también es no institucionalizada, están allí porque los chicos ya han ganado bastante autonomía y ya tienen una dinámica que ya no depende enteramente de la ONG impulsora, ¿no? Y bueno, esto también está en su Facebook, ustedes pueden curiosearlo, somos Red Peruana Infanto Juvenil por el Buen Vivir, ¿no? Y toman esta idea del buen vivir de los pueblos originarios, luchamos y defendemos nuestros derechos ecológicos y los de la naturaleza hacia el buen vivir, ¿no? Y acá está una de sus representantes, Olenka, es una chica interesantísima. Hace poco invitó a un conversatorio sobre distintos proyectos en Lima que están trabajando por la defensa de la tierra, ¿no? Muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Esta es la Red INJU, y también este es su banner de presentación en Facebook, ¿no? Ellos están impulsando ya desde hace como un mes, hay una petición en estas redes de campaña que están pidiendo que el derecho a un ambiente sano sea reconocido como un derecho, ¿no? Como un derecho humano, ¿no? Acá está, ¿no? Su apoyo, su auspiciador, Terre de Homs alemán, ¿no? Y bueno, tienen también organizaciones participaciones de niños, niñas y adolescentes transitorias, ¿no? Donde el activismo adulto, en este caso de la Red Nacional de Educación de la Niña, la famosa Red Florecer,
conformada por muchas organizaciones de la sociedad civil, pues movilizan, ¿no? Hacen sus movilizaciones, desarrollan su trabajo de incidencia y van generando espacios de intercambio con niñas, niñas y adolescentes para que puedan ellos expresar su voz, ¿no? En este caso he pegado un pedacito de la nota de prensa, que ustedes la tienen completa en los materiales del curso, donde los adolescentes presentaron también a los candidatos sus en torno a la igualdad de género en la escuela Desafío del Bicentenario, ¿no? Entonces hubieron varias adolescentes, mujeres, que participaron en este evento para dialogar con candidatos electorales, ¿no? Candidatos a la presidencia o a cargos altos, ¿no? No es interesante, ¿no? Estas dinámicas donde las organizaciones de adultos que tienen una agenda en torno a las infancias empiezan a trabajar con las infancias para que sean ellos los que levanten sus ideas. Entonces se convierten en amplificadores de las voces de las niñas, niños y adolescentes. Y van también alimentando su agenda o sus agendas con estas voces, con estas miradas de las niñas, los niños y los adolescentes. Y luego está el documento que nos ha compartido Inés, nuestra compañera Inés de aquí del curso, Inés Lazarte, nos ha compartido un documento muy, muy interesante que resume los resultados de una serie de diálogos que tanto UNICEF como la cooperación canadiense han impulsado, ¿no? Para que los adolescentes se encuentren entre ellos, pero también dialoguen con autoridades en una serie de eventos macrorregionales. Y esto ha hecho posible que 300 adolescentes puedan dar a conocer su opinión, tanto su valoración en torno a estos tres aspectos, la educación de calidad, las relaciones familiares y el bienestar emocional, pero también hacen una serie de recomendaciones a otros adolescentes como ciudadanos, pero también a las organizaciones de adolescentes. Entonces es muy interesante. Seguro Inés ahora nos puede comentar un poquito más. En el Facebook van a encontrar su página y dice que somos una red de participación de niñas, niños y adolescentes organizados y no organizados. Buscamos incidir como protagonistas en espacios de toma de decisiones, desde nuestras experiencias, acciones y propuestas colectivas. Muy interesante, los invito a leer el documento que está entre sus materiales. Y bueno, ¿qué hemos visto además en tanto movilización, participación en familia y con pares? Bueno, en muchos, seguramente ustedes también han visto durante las movilizaciones de noviembre 2020 a niñas, niños y adolescentes participando de la mano de sus mamás, de sus papás, de sus abuelitos, pero también adolescentes saliendo a las calles a protestar, a manifestarse en relación a lo que hemos considerado fue un golpe de Estado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta niña, aquí en su casa, pintando su cartel, ¿no? Pequeña, se ve pequeña, será pues de 3, 4 años, ¿no? Pintando su cartel. Y luego esta foto que la tomamos en Jesús María, donde hubo uno de los plantones, en la placita de la Municipalidad de Jesús María. Estos niños estaban allí con sus maracas, sus tamborcitos, sus carteles, manifestándose junto con sus familias, ¿no? Y este adolescente aquí, esta foto fue muy impresionante, ¿no? Que le pone, que escribe esto, ¿no? Mamá, si me pasa algo, recuerda que todo lo hice por este país, ¿no? Y bueno, los adolescentes tuvieron un rol muy, muy activo en estas movilizaciones, ¿no? Ustedes bien lo saben. Entonces aquí, pues, son participaciones coyunturales, probablemente, no lo sé, tal vez ya están inscritos en otras organizaciones, pero que los hace ingresar, ¿no? A los espacios públicos, mostrarse en su
digamos, activismo junto con su familia o con sus amigas y amigos en relación a un hecho, ¿no? A una situación de interés público. Bueno, durante la pandemia, entonces, ¿qué tuvimos? Estas niños, niñas y adolescentes que tomaron el espacio público, lo que acabamos de ver, que han tomado las redes sociales, ¿no? Manifestándose, organizados o no, sobre diferentes aspectos, la coyuntura política, ahora sobre las elecciones, pero también se han expresado mucho en torno a las dificultades para seguir estudiando, para seguir llevando la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Manifestándose en torno a la salud, al confinamiento, a su derecho al juego, en fin. Se han trasladado al espacio virtual para seguir juntos. Muchas organizaciones que ya tienen sus propias dinámicas han estado activando, pero a través, como nosotros, a través del Zoom, del chat, del Meet, ¿no? Ha sido evidente que han priorizado algunos temas de su especial interés, por lo menos lo que yo he podido seguir, en torno a la educación, a la salud, a la violencia. Ha habido mucha opinión en torno a la violencia, al juego. Pareciera, digo, que seguirán siendo sus temas de preocupación por un tiempo, junto con los del buen vivir, pues no sabemos qué pasa con esta pandemia. Hicieron más incidencia sobre autoridades en torno a sus agendas porque, digamos, la virtualidad les permite convocar, ¿no? Encontrarse con autoridades, con adultos que tienen algún lugar de poder o algunas instituciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces han estado aquí haciendo sus labores de incidencia. Y bueno, lo real también es que dependiendo del tipo de organización, algunas se han visto más fortalecidas, pero otras se han debilitado. Tengo la impresión que se han debilitado sobre todo las organizaciones de tipo institucional, ¿no? Porque, por ejemplo, las que se desarrollan en el espacio escolar, pues una vez que las escuelas y los colegios quedaron cerrados, tampoco pudieron activar, ¿no? Entonces allí han estado un poquito replegadas. Y quiero terminar esta parte comentándoles muy rápidamente lo que ha sido, bueno, hay unos hallazgos de una investigación que yo realicé con adolescentes, varones y mujeres y sus familias. Eran adolescentes organizados en consejos consultivos. Allí tomé 6 casos de municipios escolares, de niños, adolescentes trabajadores y de organizaciones de base territorial en Lima, Junín e Ica, ¿no? Trabajé con los adolescentes, pero también con sus familias. Entonces, ¿qué era lo que yo quería explorar? Era la relación entre el escenario familiar y el escenario de las organizaciones. Si es que esta participación en sus organizaciones favorecía de alguna manera la vida en familia, pero también que de las familias, qué había en las familias que favorecían o que dificultaban la participación de los adolescentes en sus organizaciones. Y aquí voy a hacer un cherry porque estoy muy emocionada, pero el libro, esto va a ser una publicación, va a salir con el sello de IFEHANT, va a ser libre, va a ser un libro virtual, justamente ya está en la última revisión, justo ya se fue las últimas 4 o 5 pequeñas revisiones que ameritaba, y pronto lo vamos a compartir y a presentar. Para quienes están interesados en el tema de participación, pues yo igual les mando una invitación a todos ustedes. Pero bueno, este libro, en este libro ustedes van a encontrar
cosas muy interesantes sobre la investigación. ¿Y qué es lo que encontré? Les voy a compartir solo 5 cositas muy, muy puntuales, ¿no? Bueno, primero que sí, entre ambos escenarios se van a compartir valores y normas para la convivencia, se van a compartir entre ellas prácticas que favorecen el buen trato y maneras de relacionarse intergeneracionalmente, sobre todo de la organización a las familias. Es decir, ¿no? La experiencia de participación en estos 24 casos estudiados va a favorecer la vida familiar. Es muy interesante. Ellas pueden tener una experiencia, digamos, dificultades económicas, porque todas las familias estaban en pobreza, o algunos en extrema pobreza. Sin embargo, eso no fue ningún impedimento para participar. Y entonces, cuando estos adolescentes participaban en las organizaciones iban generando en ellos un conjunto de prácticas democráticas, maneras de dialogar, maneras de resolver los conflictos que luego ellos iban llevando al escenario familiar. Luego también vimos que la participación de los niños va a cuestionar el adultocentrismo y el patriarcalismo que viven en sus hogares. Son adolescentes que van a llamar a la reflexión a sus madres, a sus padres, a sus abuelitos, cuando están castigando a sus hermanitos o cuando los están castigando a ellos, que van a interpelar a sus padres porque levantan la voz o porque ellos quieren resolver solos los problemas familiares, dejándolos fuera, ¿no? Tratando de protegerlos, y ellos van a reclamar un lugar para ser parte de la solución de los problemas familiares. Van a ser adolescentes que van a enorgullecer a sus padres, y de esa manera la familia, los adultos de la familia van a ir cambiando sus visiones sobre sus hijos, pero además sobre los niños, las niñas adolescentes, sus capacidades, sus potencialidades y el carácter de su participación política en escenarios públicos. Lo que vamos a ver entonces es que los niños van a socializar a sus padres en la vivencia del protagonismo, del ser protagónicos, es decir, de actuar como sujetos políticos y transformar sus mundos, transformar sus realidades, ¿no? Y por supuesto en una vivencia democrática. Entonces, es una participación que nutre el espacio familiar. Y eso es lo que está estudiado a partir de estos 24 casos. Pero lo último, que también es sumamente interesante, es que cuando no todos los niños, niñas y adolescentes participan o gustan de ser parte de organizaciones. Ustedes saben, ¿qué hace que en un mismo barrio unos sí quieren entrar a participar y otros no? Bueno, resulta que en estos casos estudiados, los adultos de estas familias traían en sus historias una participación o una vivencia, experiencia de participación anterior. Es decir, los 24 adolescentes resulta que tenían a la mamá que había participado en el vaso de leche, en el comedor popular,
que además en la actualidad era comité de promoción del colegio, que era dirigente de la PAFA, que resultaba que la madre había sido sindicalista, el papá había sido miembro también de un sindicato, o que había sido minero, o que había sido dirigente comunal en su pueblo, y que luego migraron a propósito del conflicto armado interno y llegaron a las ciudades, o había sido rondero, en fin. Y no necesariamente la madre o el padre, sino algún miembro de la familia con la que vivían. Entonces, esta participación, de alguna u otra manera, tenía una herencia, ¿no?, de la madre, del padre, para quienes, digamos, apoyaban de inicio a sus hijos e hijas en incorporarse a alguna organización, ¿no? Y esto fue para mí muy revelador que detrás había una historia de participación. Y en el caso de los niños, niñas, adolescentes trabajadores, podrán entender que después de más de 40 años que tienen estas organizaciones, han habido pues sucesivas generaciones que han pasado. Bueno, resulta que bueno, en los casos estudiados, habían padres, madres o hermanas mayores que habían sido parte del movimiento de NATS y que ahora pues tenían a las hermanitas, al hermanito, participando en una organización de NATS, ¿no? Y que inclusive algunos de sus familiares también eran acompañantes, adultos acompañantes de organizaciones de niños, niñas y adolescentes en sus localidades, ¿no? Entonces es interesante porque se iban retroalimentando las experiencias de participación de una generación a otra. Esto es lo que también les quería compartir y que pues ratifica vida la importancia de la participación en la formación de los niños, niñas y adolescentes, pero además esto puede tener un impacto muy importante en la vida familiar y vida ciudadana, ¿no? Es decir, para el presente y para el futuro de los niños, niñas y adolescentes que participan. Me quedo aquí.